anticipé, ya sabía que me iban a decir. Bien, gracias igual, Agostina creo que fue. Entonces, nosotros vamos a empezar ahora a analizar el comportamiento de una empresa ya no genérica, como veníamos viendo tecnología y costos. Decíamos, la tecnología y los costos aplican eso que estudiamos de cómo caracterizar la tecnología y cómo la empresa tendrá funciones de costos que son el resultado de su conducta de operar con el mínimo costo posible. Eso que estuvimos viendo hasta ahora, en alguna clase yo pasada les dije, eso aplica a cualquier empresa, persiga fines de lucro o no persiga fines de lucro. O sea, una empresa que quiera tener la máxima ganancia posible, o no, que tenga algún otro objetivo, debería preocuparse por producir de la manera más eficiente posible, sin usar recursos de manera ineficiente, desde el punto de vista tecnológico, pero tampoco desde el punto de vista económico, cuando miramos sus costos. O sea, la empresa tiene que operar con los menores costos posibles. Y creo que mencionamos el caso de decir, bueno, no importa si, por ejemplo, es una empresa pública o es una empresa privada. La empresa pública, de pronto, su objetivo no es obtener la máxima ganancia posible, pero sí debería operar con el mínimo costo, es lo que uno espera, que los recursos que se utilizan, que son recursos públicos, se usen de la manera más eficiente posible. Ahora, nuestro análisis cambia. Ahora sí, vamos a decir, vamos a analizar una empresa cuyo objetivo es obtener la máxima ganancia posible. A la ganancia la llamamos beneficios. Entonces, la empresa lo que va a hacer es buscar producir con el máximo beneficio, alcanzar el máximo beneficio posible. Y nuestra primera parada en ese objetivo es la empresa que busca el máximo beneficio posible y vende sus productos en mercados que son competitivos, que son, vamos a decir, perfectamente competitivos. Entonces, primero vamos a ver cómo se comporta la empresa, y después vamos a ver cómo es que se alcanza el equilibrio de los mercados perfectamente competitivos. Acá dice industria, pero les recuerdo, yo en alguna clase hace varias semanas le he dicho que cuando por ahí hablo de industria, no me estoy refiriendo a producción industrial, como algo distinto de, no sé, la producción agrícola o ganadera, agropecuaria o de servicios, de producción de servicios. Acá nos referimos a industria como mercado, como sinónimo de mercado. Puede ser una empresa agropecuaria, puede ser una empresa que brinda servicios, puede ser una empresa que fabrica heladeras. Entonces, vamos a ver cómo se comporta una empresa y después vamos a ver cómo caracterizamos al equilibrio de la industria competitiva. Acá vamos a ver otra vez, por ahí algunas cosas de introducción a la economía se nos van a estar mezclando, porque en introducción a la economía ustedes deben haber visto mercados competitivos. Lo que ustedes vieron de equilibrios de oferta y de demanda, que vimos en el práctico 2, cómo encontrar un equilibrio con una curva de oferta y una curva de demanda, esos equilibrios se refieren a mercados competitivos, no se refieren a monopolios. Así que ahora le vamos a poner un poco más de contenido a eso. Bueno, lo que vamos a ver hoy es capítulo 8 del libro de Pindyck y Rubenfeld. La semana que viene estaremos completando el análisis con el capítulo 9. Entonces vamos a arrancar, yo les decía recién, lo que vimos hasta la semana pasada es el estudio del comportamiento de las empresas que tienen una tecnología y que enfrentan costos. Los costos son como una restricción, es decir, cuál es el precio de los factores productivos que tienen que pagar para poder contratar trabajo, para poder contratar capital, y nos preguntábamos cuál es, en aquel contexto nos preguntábamos cuál es la combinación de trabajo y de capital que le permite a la empresa alcanzar un determinado nivel de producción al mínimo costo. Entonces ahí decíamos, bueno, para estar en la isocuanta Q igual a 100, o Q igual a 200, donde producía 100 heladeras por mes, o 200 heladeras por mes. ¿Con qué cantidades de trabajo y capital
alcanza esos niveles de producción al mínimo costo. Entonces el nivel de producción era como un objetivo, es decir, bueno, dado este nivel de producción, ¿cuánto trabajo y capital se necesita para lograr esa producción al mínimo costo posible? Ahora nos vamos a plantear algo más. Vamos a decir, bueno, ¿y cuál es el nivel de producción que tiene que tener la empresa? ¿Cuántas heladeras tiene que producir por mes? ¿100, 200, 120, 135? ¿Cuántas va a producir? Entonces, nos vamos a preguntar ¿cuál es el nivel de producción que tiene que tener la empresa para lograr la máxima ganancia posible, para lograr los máximos beneficios posibles? La respuesta a esa pregunta depende de qué tipo de estructura de mercados existe, o cuál es la estructura del mercado en la cual esta empresa se desenvuelve. El resultado va a ser distinto según la empresa venda su producto en mercados competitivos, o si lo vende en un monopolio, o si lo vende en un oligopolio, o en mercados que llamamos de competencia monopolística. Así que diría que esta clase más unas 3 clases más, al menos, vamos a estar viendo alternativamente cuál es el nivel de producción óptimo, o cómo se fija el nivel de producción óptimo de una empresa que se desenvuelve en estructuras de mercado distintas. Hoy y la semana que viene hablaremos de la competencia perfecta, luego pasaremos a monopolio y así sucesivamente iremos abordando distintos tipos de mercado. ¿Para qué es la competencia perfecta? ¿Alguno de ustedes se anima a decir qué es la competencia perfecta? ¿Qué es lo que entienden por mercado perfectamente competitivo que deben haber escuchado en Introducción a la Economía? ¿O no? Es el mercado donde hay infinitos compradores y vendedores que ninguno afecta al precio. Ninguno tiene poder para afectar el precio. Bien, ¿quién habló? Porque no llegué a ver... Valentina Nogueira. Valentina. Bien. No, yo porque a veces cuando levantan el micrófono enseguida me aparece primero, pero recién no llegué a ver quién era. Entonces, Valentina dijo, es un mercado de muchos compradores, muchos vendedores, y son tantos que cada uno individualmente no tiene poder para alterar el precio del mercado. Eso significa que para nosotros las empresas en estos mercados son precio aceptantes. No vamos a decir son precio aceptantes, toman el precio como un dato, no tienen poder para modificar el precio. Lo mismo hacíamos en la teoría del consumidor, ¿no? El consumidor tomaba, ¿se acuerdan? El precio era, decíamos, el precio de los alimentos es tanto, el precio de la ropa es tanto, ¿cómo alcanza la canasta que hace máxima su utilidad? Implícitamente estábamos diciendo que los consumidores ahí no podían afectar al precio del mercado. Ahora decimos esto para las empresas. Entonces, las empresas en un mercado perfectamente competitivo son precio aceptantes. O sea, no tienen poder para modificar el precio de sus productos, se tienen que conformar con vender su producto al precio que exista en el mercado, el precio que haya en el equilibrio del mercado. Eso implica que cuando vamos a ver cómo es la curva de demanda que percibe una empresa individual para su producto, es una curva de demanda como la que muestra este gráfico, donde tenemos el precio en el eje vertical, las cantidades del producto del cual se trate en el eje horizontal, y la demanda que percibe la empresa en un mercado competitivo es una demanda infinitamente elástica. Esta demanda, esa recta medio naranja ahí, es la demanda que percibe la empresa, y es infinitamente elástica al nivel del precio, que es el precio que hay de equilibrio en el mercado. Esto es como que le diga, miren, el productor ve el precio, ¿se acuerda? Decíamos, el precio es como una señal, y eso es lo que lo va a guiar en sus decisiones de producción, pero él no va a poder cambiar el precio. Él lo toma como un dato. Otro supuesto que hay detrás de estos mercados, un supuesto que
por ahí no sé si se los han nombrado en Introducción a la Economía, es que los productos que venden las distintas empresas en un mercado de un determinado bien o servicio son homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas producen bienes, digamos, si este es un bien Q, en el cual hay muchas empresas, como dijimos recién. Cada una percibe que el precio está dado en el mercado, que no puede cambiarlo. Bueno, todas las empresas que producen este bien Q en el mercado, producen ese bien es idéntico entre todas las empresas. Los consumidores no los perciben como diferentes. Para los consumidores, comprarle a una empresa o a la otra que esté en este mercado produciendo este bien es lo mismo, porque los bienes tienen la misma característica, la misma calidad, son idénticos. En este caso decimos los productos son homogéneos, no hay diferencias, no hay heterogeneidad entre los productos de empresas que compiten en un mismo mercado. Dice Agostina, ¿son sustitutos perfectos? Sí, para los consumidores esos bienes se comportan como sustitutos perfectos. O sea, da lo mismo comprarle qué sé yo, el agua mineral a una empresa que a otra. Para el consumidor es lo mismo, ¿no? Ahora, para dar un ejemplo de este tipo de mercado, uno dirá, bueno, la competencia perfecta es bastante difícil de ver en la realidad. Ok, que se cumplan todos los supuestos de la competencia perfecta es bastante difícil de ver en la realidad. Pero no es difícil de encontrar mercados en los cuales los productores son precios aceptantes y los productos son relativamente homogéneos. Y yo les digo, por ejemplo, los bienes agrícolas, los productos agrícolas. Productores de trigo, debe haber miles de productores de trigo en Argentina. Cada uno de ellos es precio aceptante. No puede ponerle el precio al trigo. El trigo cotiza en mercados, en las bolsas de cereales, y ese precio toman como un dato a los productores y tienen que vender a ese precio. Y el trigo que producen los distintos productores, puede haber variedades de trigo, pero dentro de una misma variedad son productos homogéneos. Entonces, los demandantes de trigo, que son los molinos y las empresas exportadoras, van y le compran a cualquier productor, el trigo es el mismo, la misma calidad, el mismo producto. Son bienes relativamente homogéneos. Y cada productor es precio aceptante. Entonces ve al precio, ve esta demanda. Cada productor ve que su demanda es infinitamente elástica. Un tercer supuesto que debe cumplirse en la competencia perfecta es que en los mercados hay libre entrada y salida de empresas. Esto quiere decir que no hay barreras que funcionen impidiendo la entrada o la salida de empresas. Las empresas que están en el mercado se pueden ir cuando quieran, y las empresas y potencialmente pueden entrar al mercado nuevas empresas cuando quieran. Obviamente que cuando quieran significa dentro de un lapso de tiempo razonable. Entonces, acá vamos a hacer una distinción del corto plazo y el largo plazo, como venimos haciendo para la empresa. Y nosotros vamos a hablar de cuál es, un objetivo nuestro en esta clase, es ver cuál es la curva de oferta de una empresa, y vamos a hacer una distinción entre el corto y el largo plazo para la empresa, igual que lo que hicimos con los costos. Entonces ahí el criterio de corto y largo plazo va a ser el mismo. Vamos a decir, para una empresa en competencia perfecta, el corto plazo es el periodo en el cual hay un factor productivo que está fijo, y el largo plazo va a ser el periodo en el cual todos los factores productivos son variables. Ahora, en el corto y en el largo plazo, la curva de oferta va a ser distinta. ¿Por qué? Y porque los costos van a ser distintos. Tenemos costos de corto plazo y tenemos costos de largo plazo, cosa que ya hemos visto en clases previas, y que además ustedes ya lo tienen estudiado porque la semana pasada rindieron sobre esos temas. Ahora, a nivel de industria o de mercado, en el corto y en el largo plazo es cuando se da esta distinción a la posibilidad de entrada o salida de empresas. Esta de que hay libre entrada y salida del mercado o de la industria se refiere al largo plazo. O sea, a largo plazo, nuevas empresas pueden entrar al mercado. Lo cual tiene una lógica también con el
corto y largo plazo de las empresas, porque uno dice, bueno, para entrar a producir en un mercado, ¿qué necesito? Y necesito tener un factor variable, pero también necesito el capital. Y el capital, ¿cuándo lo puedo conseguir? En el largo plazo puedo ajustar a la cantidad que yo quiera para entrar al mercado. Entonces, ahí es donde se va a ver la libertad de entrada y salida de la industria, en el largo plazo. Eso va a implicar que hay equilibrios del mercado de corto plazo y hay equilibrios de largo plazo. ¿Bien? Equilibrios del mercado de corto plazo y de largo plazo. Hay veces que uno podría ver, hay un cuarto supuesto, que no lo pongo yo acá, porque en el libro Pindick y Rubenfeld no lo pone como un supuesto adicional acá. Pero uno podría agregar un cuarto supuesto, porque algunos libros lo mencionan como un supuesto necesario de la competencia perfecta, una condición necesaria de la competencia perfecta. A mí me gusta más, como hace el libro de Pindick y Rubenfeld, que no lo pone como un cuarto supuesto, pero el cuarto elemento acá sería el de la información perfecta. Uno podría decir, bueno, hay un cuarto supuesto necesario, es que la información en los mercados perfectamente competitivos tiene que ser perfecta. ¿Y qué quiere decir información perfecta? Bueno, que todos conocen el precio, ¿no? Los precios de mercado son conocidos por todos los agentes económicos, consumidores, productores, pero además que no hay asimetrías informativas en el sentido de, por ejemplo, un tipo de asimetría informativa es que haya diferencia de información acerca de la calidad de los productos. Entonces, uno podría plantear, bueno, los productos por ahí no son del todo homogéneos, se podría plantear uno, ¿no? Entonces ahí la asimetría informativa estaría un poco chocándose con este supuesto, pero se refiere al caso de, por ejemplo, los mercados de autos usados, tema que vamos a ver probablemente en la última clase. Los mercados de autos usados son mercados en los cuales hay muchos compradores, hay muchos vendedores, pero hay incertidumbre acerca de la calidad del producto, y hay sobre todo asimetría informativa, porque el que vende el auto, el dueño actual, el que lo pone a la venta, tiene más información acerca de la calidad del producto que el potencial comprador, que no conoce al auto. En cambio, el vendedor, el actual dueño, sabe qué fallas tiene, qué problemas ha tenido, qué reparaciones le tuvo que hacer, si tuvo algún choque grande y lo tuvo que reparar. Una serie de detalles que el potencial comprador por ahí no conoce. Eso genera consecuencias en los equilibrios de mercado. También hay asimetrías informativas en los mercados de seguros, donde las compañías de seguros no saben exactamente cómo se comportan sus clientes, si son personas de riesgo alto, de riesgo bajo, y eso genera también lo que vamos a mencionar más adelante como fallas en los mercados. Fallas en los mercados. Pero bueno, de eso nos vamos a abstraer ahora. Vamos a suponer que toda la información es conocida, que todos los productos son homogéneos, que no hay incertidumbre acerca de la calidad y que no hay asimetrías informativas. De eso nos vamos a olvidar por ahora. Vamos a centrarnos en estos tres supuestos, y estos tres supuestos van a tener consecuencias en las estructuras de mercado que vayamos viendo. Entonces, vamos a decir, bueno, estos son los tres supuestos de la competencia perfecta. En el monopolio, ¿qué es lo que cambia? ¿Cuál de estas tres cosas cambia? ¿O cuáles cambian? En oligopolio, ¿cuáles cambian de estas tres? ¿Cuál o cuáles cambian? Esas son cosas que tenemos que tener bien presentes. Ahora, nosotros dijimos que lo que vamos a hacer a partir de ahora es analizar cuál es el nivel de producción óptimo de una empresa. Y se entiende por nivel de producción óptimo al nivel de producción que le permite a la empresa lograr el máximo beneficio posible. Definimos a los beneficios de una empresa como la diferencia entre el ingreso total y el costo total de la empresa. ¿Dónde? La letra pi
griega, esta es una letra griega que se llama pi, la uso para denotar beneficios. Lo usamos para denotar beneficios. Te van a ver que en economía, la letra pi tiene dos destinos, digamos, dos usos particularmente. En microeconomía se usa para beneficios. Y en macroeconomía habitualmente se usa para denotar la tasa de inflación. Entonces, más adelante, el año que viene, cuando cursen macro y estudien temas de inflación, les va a aparecer, es probable que la letra pi les aparezca ahí indicando inflación. Bueno, en nuestro contexto no tiene nada que ver con inflación, son los beneficios de las empresas. Y los beneficios son la diferencia entre el ingreso total de las empresas y el costo total. Ahora, ¿qué es el ingreso total? El ingreso total es la facturación, es la cantidad que venden, Q, multiplicada por el precio del producto que venden. Entonces, esos son los ingresos. Y el costo total es ya lo que hemos visto hasta la clase pasada. Es el costo mínimo que tiene la empresa para cada nivel de producción posible y que genéricamente lo podemos denotar con una función C, entre paréntesis, el argumento de la función es la variable que afecta a ese costo. Decimos que el costo es función de la cantidad producida. Y esta función me dice el costo mínimo de cada nivel de producción. Uno debería poner esto más, si pusiera más fino, digamos, más preciso, uno debería decir, bueno, la función de costo mínimo, la función de costo, es función de algo más que el nivel de producción. Es una función del nivel de producción, pero también de los precios de los factores, W y R. Ahora, acá no estamos poniendo en esto que estaba en el PowerPoint, no estamos poniendo W y R, porque vamos a asumir acá que están constantes. Entonces vamos a decir, mire, olvidémonos de los precios de los factores. Si los precios de los factores no cambian, la función C de Q me dice cuál es el costo mínimo para cada nivel de producción. Entonces, con los precios de los factores W y R constantes, tenemos esta función. Que es, por otra parte, lo que hicimos hasta las clases anteriores. Nosotros graficábamos función de costo, y después costos variables, costos fijos, costos medios y costos marginales, contra la variable Q en el eje horizontal, manteniendo todas las otras variables constantes. Entonces, bueno, acá directamente para simplificar notación decimos, bueno, olvidémonos de W y de R, veamos la función de costo total como una función de Q. Ahora, el ingreso total es la cantidad producida por su precio. A partir del ingreso total podemos definir, cosa que hemos visto en el práctico 2, cuando vieron el práctico 2, podemos definir lo que se llama ingreso medio e ingreso marginal de la empresa. El ingreso medio es el ingreso que se obtiene por unidad producida. Entonces es el ingreso total dividido Q, dividido el nivel de producción. Es el ingreso medio. Y el ingreso marginal es el ingreso obtenido por una unidad más. Entonces es cómo varía el ingreso total por cada unidad de variación del producto. Entonces otra vez tenemos esta distinción entre una variable que la medimos en promedio versus medirla marginalmente. La variable acá es el ingreso de la empresa, el ingreso total. Ahora decimos, ¿qué pasa con el ingreso de la empresa cuando produce una unidad más? ¿En cuánto aumenta el ingreso de la empresa? Y por otro lado decimos, bueno, por cada unidad producida, ¿cuál es el ingreso medio? ¿Cuál es el ingreso promedio que tiene la empresa? Entonces, uno es el ingreso medio, el otro es el ingreso marginal. Ahora, yo les digo, miren, en competencia perfecta, las empresas son precio aceptantes, dijimos recién. Entonces, este precio que aparece acá, dentro del ingreso total, es constante para la empresa. No puede hacer nada, es el precio del mercado. La empresa no puede modificar ese precio. Entonces, ingreso total, P por Q, dividido Q, me da el ingreso medio. Si hago P por Q dividido Q, ¿qué me da?
Para la empresa P, para la empresa en competencia perfecta, el ingreso medio es el precio. Y si hago variación de ingreso total sobre variación de Q, cuando P está constante, ¿qué me queda? Vamos a P escribirlo acá. también. P también. P también. O sea, esto va a ser igual a P también. Yo voy a escribir lo que dije. Variación del ingreso total termina siendo igual para la empresa en competencia perfecta al precio multiplicado por la variación de la cantidad. Donde variación de precio no pongo porque no es algo que pueda modificar la empresa. ¿Cómo la empresa logra variar su ingreso total? ¿Cómo la puede modificar a su ingreso total? Solamente modificando la cantidad. Eso pasa en competencia perfecta. Entonces, si yo hago variación de ingreso total dividido variación de Q, me queda esto igual al precio. Entonces, en competencia perfecta, el ingreso medio y el ingreso marginal de la empresa es igual al precio del producto. Y ese precio del producto está dado en el mercado. Por el equilibrio del mercado, ¿no? Está determinado por el equilibrio del mercado. Bien, entonces. Veamos ahora la función de beneficios, entendida como la diferencia entre ingreso total y costo total. ¿En dónde alcanza el máximo? Acá nos preguntamos es, ¿cómo hace la empresa, o cuál es el nivel de producción que para la empresa implica el máximo beneficio posible? Entonces, uno puede plantear este problema en la empresa como buscar el máximo beneficio, el máximo pi, eligiendo el nivel de producción, el valor de Q, que haga máximo esa diferencia entre ingreso total y costo total. Entonces, veamos lo siguiente. Si la empresa tiene que probar, digamos, distintos niveles de producción para ver cuál es el máximo beneficio, analicemos cómo cambia el beneficio de la empresa cuando cambia el nivel de producción. Entonces yo voy a escribir acá, es variación del beneficio sobre variación de la producción, me indica cómo cambia el beneficio por cada unidad de variación del producto. Esto es como un concepto de beneficio marginal, ¿bien? Como una especie de beneficio, es el beneficio marginal de la empresa. ¿Cómo cambia el beneficio por cada unidad de variación del producto? Si yo mido que el beneficio es ingreso total menos costo total, esto termina siendo igual a cómo cambia el ingreso total cuando cambia el producto, menos cómo cambia el costo total cuando cambia el producto. ¿No? Si yo digo cómo cambia el beneficio cuando cambia el producto, voy a estar mirando cómo cambia el ingreso total, por un lado, y cómo cambia el costo total por el otro, cuando cambia el nivel de producción. Ahora, ¿cómo cambia el costo total cuando cambia la producción? Es el costo marginal de la empresa. ¿Y cómo cambia el ingreso total cuando cambia la producción? Es el ingreso marginal de la empresa. Entonces, la variación del beneficio por cada unidad de variación del producto es la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal. Y acá yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa si, cuando la empresa produce una unidad más, esto es mayor a 0? El ingreso marginal es superior al costo marginal. ¿Qué implica eso? ¿Le conviene a la empresa aumentar la producción? Si la empresa produce una unidad más, a ver qué dice el chat. Martín dice sí, porque aumenta el beneficio. Carolina dice sí también. Exactamente. Porque si el ingreso marginal
es mayor al costo marginal, con lo cual esto es mayor a cero, me está diciendo que el beneficio sube cuando sube Q. Entonces a la empresa le conviene aumentar la producción en esa situación. Una unidad más del producto, una unidad más producida, una heladera más, decíamos la semana pasada, o la otra clase. Una heladera más incrementa los ingresos más que lo que incrementa los costos. Por lo tanto, sube el beneficio. Si esta diferencia es mayor a cero, entonces la empresa en el punto de arranque donde estábamos evaluando no estaba en el máximo beneficio, sino que lo que ocurre es que cuando aumenta la producción los beneficios le suben. Quiere decir que no estaba en el máximo beneficio, todavía tiene que llegar al máximo beneficio, porque subiendo la producción los beneficios suben. Ahora, ¿qué pasa si esto fuese al revés? Esto fuese menor a cero. Vamos a hacerlo así, esto es una llave. Si esto fuese menor a cero, el ingreso marginal es menor al costo marginal. Entonces, una unidad más de producto implica que esta diferencia es menor a cero. ¿Le conviene aumentar la producción a la empresa? Claro, le dice que no. No le conviene. Porque, como dice Carolina, una unidad más de producto le hace bajar los beneficios. Porque si vende una unidad más, el ingreso sube, de acuerdo a su ingreso marginal. Pero el costo marginal le sube más. O sea, el costo de esa unidad, de esa heladera más, es mayor a lo que genera de ingresos esa heladera adicional. Por lo tanto, el beneficio baja. Y si produce una unidad menos, ¿le conviene producir una unidad menos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Le convendría para poder llegar al equilibrio, ¿no? Le va a convenir porque cuando produce una unidad menos, aumenta el beneficio. Como dijo Martín, y dice Lucía también. Produce una unidad menos, aumenta el beneficio. Porque al producir una unidad menos, el ingreso que pierde, que deja de recibir, baja menos que el costo de esa unidad. O sea, el ingreso que pierde es menor al costo que le generó esa unidad de menos producida. Con lo cual el beneficio sube. Entonces, si esto es menor a cero, la empresa no estaba en el máximo beneficio, debería producir menos para llegar al máximo beneficio. Comparando estas dos situaciones, ¿cuándo va a estar el máximo beneficio? Cuando esto sea igual a cero. Cuando esta diferencia sea igual a cero, la empresa estará en el máximo beneficio. Y eso implica que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Esta conclusión, es decir, en el óptimo, ahora voy a borrar lo demás, es decir, en el óptimo, esto tiene que ser igual a cero, es válido para cualquier empresa que busque la máxima ganancia, no importa si vende en mercados competitivos, en monopolio o en alguna situación intermedia. Lo que va a cambiar, de acuerdo a las estructuras de mercado, es cómo se define al ingreso marginal de la empresa. El ingreso marginal en un monopolio es distinto al ingreso marginal en competencia perfecta. Ahora, más allá de eso, para obtener el máximo beneficio, el ingreso marginal de la empresa tiene que ser igual al costo marginal. En competencia perfecta, el ingreso marginal es el precio. Entonces, lo que vamos a decir en competencia perfecta, vamos a hacer rápido esto, en competencia perfecta, que ingreso marginal sea igual al costo marginal, termina siendo que para lograr el máximo beneficio, el costo marginal y el precio tienen que ser iguales. Así que la empresa va a encontrar el nivel de producción óptimo, el que haga máximo sus beneficios, la empresa en competencia perfecta, va a ser aquel nivel de producción para el cual el costo marginal es igual al precio del producto, el precio que hay en el mercado.
para el cual la empresa lo toma como un dato. Entonces la empresa va a mirar su costo marginal y va a decir cuánto tengo que producir para que en la última unidad producida el costo que me genera esa última unidad sea igual al precio. Y ahí va a estar alcanzando el máximo beneficio. Ahora voy a volver un poquito para atrás, vamos a ver este gráfico. Este gráfico tiene algunas cosas conocidas, ¿no? Que es la curva del costo total, la función de costo total. ¿Se acuerdan? Costo total como suma de... Pensemos ahora en el corto plazo, la función de costo total de corto plazo de la empresa, ¿se acuerdan? Sumábamos costo fijo, costo variable. Costo fijo era una recta horizontal, y el costo variable tenía una forma parecida a esta que está en pantalla, pero arrancaba de cero. La de costo total tiene la misma forma, pero arranca de más arriba, porque le sumamos en la ordenada el costo fijo. En la ordenada del origen le sumamos al costo fijo. Entonces, esta curva de costo total implicaba, en el corto plazo de la empresa, que primero el factor variable tenía rendimientos crecientes, y por lo tanto el costo total subía cuando subía la producción, pero en menor proporción. Y después, a partir de cierto punto, una vez superado el punto de inflexión, donde el producto marginal alcanzaba el máximo, empezaban los rendimientos decrecientes del factor variable, y entonces el costo total sube más rápido acá. Pega la vuelta, hace la curva al revés, se transforma en convexa, y el costo total sube más rápido que lo que sube la producción. Ahora le agregamos el ingreso total de la empresa, que es esta recta que parte del origen, y que me dice que cuando la empresa produce Q igual a 0, su ingreso total es 0, entonces arranca de acá. Y después es una recta. ¿Por qué será una recta? A ver si alguno se da cuenta. Yo tengo acá en el eje vertical. Porque como el precio es constante, representa la pendiente. Exactamente, como dice Joaquín, porque la pendiente de este ingreso total, donde estamos graficando, estaba justo recordando que en el eje vertical ponemos pesos, unidad monetaria, donde ahí podemos medir ingresos totales, costos totales y beneficios. Y en el eje horizontal ponemos Q, que es la cantidad producida. Entonces, la pendiente de esto me va a decir cómo cambia el ingreso total cuando cambia Q, y eso es el ingreso marginal. O sea que la pendiente de esta función es el ingreso marginal. Y en competencia perfecta, como bien dijo Joaquín, el ingreso marginal es el precio. Y el precio está dado, es constante para la empresa. Entonces, el ingreso total para la empresa en competencia perfecta es una línea recta que parte del origen, porque cuando Q es 0, el ingreso total es 0, y cuya pendiente o inclinación está dada por el precio del mercado, el precio que le pagan por su producto en el mercado. Ustedes van a ver en el libro de Pindick y Rubenfeld, cuando hace esta aplicación, hace un gráfico como este, en el comienzo del capítulo 8, los autores presentan la función de ingreso total en forma genérica. Entonces van a ver una función de ingreso total que es cóncava, hace una curva como la que ustedes han hecho en el práctico 2, cuando había un ejercicio de asistentes a un recital, me parece que era, se organizaba un recital, entonces el organizador quería ver cómo enfrentaba una demanda, parecido a un ejercicio que había en el parcial. Esa función de ingreso total, que se obtenía a partir de una demanda del mercado, es algo como lo que vamos a ver en el monopolio. Pero esa función de ingreso total para una empresa en competencia perfecta es distinta, es una línea recta. Acá hay un montón de empresas en el mercado abasteciendo con este producto. Y cada una percibe que su demanda es infinitamente elástica al precio del mercado. Entonces eso implica que el precio es constante para cada empresa y que su función de ingreso total es una línea recta, donde otra vez la pendiente está dada por el ingreso marginal, que es igual al precio en este caso. Y de lo que se trata acá es de buscar cuál es el nivel de producción Q, donde la diferencia entre ingreso total y costo total es máxima.
Entonces, en un nivel de producción por acá abajo, como Q0, el costo total es más elevado que el ingreso total, con lo cual acá los beneficios son negativos para la empresa. La diferencia entre ingreso total menos costo total da un número negativo. En cambio, si nos vamos para, a medida que aumenta la producción, esa diferencia se va achicando y eventualmente el ingreso total pasa a ser superior al costo total. Quiere decir que en algún punto por acá intermedio, fíjense que en este punto, por ejemplo, para este nivel de producción, ingreso total y costo total son iguales, quiere decir que el beneficio es cero. Para este nivel de producción, lo mismo. Nivel de producción marcado acá en el eje horizontal, costo total e ingreso total coinciden, quiere decir que son iguales y los beneficios son iguales a cero. Para niveles de producción superiores, más a la derecha todavía, otra vez el costo total supera al ingreso total y son beneficios negativos. Entonces, acá entre medio, en la parte donde la recta está por arriba de la curva roja, es donde los beneficios son mayores a cero. Entonces, en algún punto acá en el medio, estará el nivel de producción de la empresa, el nivel de producción que hace máximo los beneficios de la empresa. Y nosotros dijimos que la condición de máximo beneficio es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Y el ingreso marginal, dije yo recién, es la pendiente de la función de ingreso total, igual al precio en competencia. Y el costo marginal, si yo miro este gráfico, ¿cómo puedo identificar al costo marginal? ¿Qué indicador tengo para evaluar el costo marginal en este gráfico? Tema del parcial número 1, ¿no? ¿Dónde se cruzan? No. Ah, Como dice Martín, por la pendiente de la función de costo. Función de costo total, la tengo en rojo, y el costo marginal es cómo cambia el costo total cuando cambia Q, lo cual está en este gráfico dado por la pendiente o inclinación de la función de costo total en el punto donde nos paremos. Entonces yo me paro en este punto, la pendiente en la inclinación que tiene el costo total, acá, es el costo marginal. Y me paro en este punto, lo mismo. O sea, la pendiente va cambiando el costo marginal a lo largo de toda la función. Para el ingreso total no cambia porque es una línea recta, pero el costo total no es una línea recta. Entonces su pendiente va cambiando a lo largo de toda la función. Tenemos que buscar en qué punto, para qué nivel de producción, la pendiente del costo total es igual a la pendiente del ingreso total. Y eso ocurre, en este gráfico, para el nivel de producción Q asterisco. En el nivel de producción Q asterisco, olvídense lo que apareció acá abajo primero, para ese nivel de producción hay una recta tangente a la función de costos que tiene una inclinación igual al ingreso total. Entonces eso me está diciendo que la pendiente del costo total acá es el costo marginal, es igual a la pendiente del ingreso total, que es el ingreso marginal. Ese es el nivel de producción óptimo de la empresa. Lo que apareció acá abajo es la función de beneficios, que me va haciendo la cuenta para cada nivel de producción, va calculando cuál es la diferencia entre ingreso total y costo total. Entonces, en este tramo donde produce Q0, esa diferencia es negativa, entonces por eso la función está debajo del eje horizontal en los valores negativos del eje vertical. Entonces pierde plata acá la empresa, sus beneficios son negativos. En este punto, quedó un poquito corrido ahí, pero en este punto donde costo total e ingreso total son iguales, debería ser donde la función de beneficios cruza al eje horizontal para el nivel de beneficio 0. Lo mismo en este otro punto, Q1, pero alcanza el máximo en donde la producción es Q asterisco. Ahí está
la máxima diferencia entre ingreso total y costo total. Bien. Acá teníamos esto que había contado antes, que la condición entonces de máximo beneficio que debe cumplirse es ingreso marginal igual a costo marginal. En competencia perfecta el ingreso marginal es el precio, entonces precio igual a costo marginal es la condición de máximo beneficio en estos mercados. Ahora, vamos a ver con algunos números, algunos conocidos, que hemos usado este ejemplo, que hemos usado ya en varias clases. Tenemos a la empresa en el corto plazo. Teníamos la tecnología de la empresa, ¿se acuerdan? Decíamos, bueno, la empresa produce heladeras, tiene el capital fijo en 10 unidades, y la tecnología, la información de la tecnología, de la función de producción, nos dice cómo combinando distintas cantidades de trabajo con 10 unidades de capital se alcanza el máximo nivel de producción posible por unidad de tiempo. Acá en esta columna nos mostraba el producto marginal del factor variable, el producto marginal del trabajo. Entonces, las primeras 4 columnas eran la tecnología, la función de producción. Después, dijimos, si el precio del trabajo es 23 y el precio del capital es 2, podemos construir todas las funciones de costos. Bien, entonces era un tema, una pregunta del test de lectura. ¿Qué información necesitamos para saber cómo son los costos de esta empresa? Decíamos en el test de lectura en alguna pregunta. Bueno, necesitamos los precios de los factores. Además, como era el corto plazo, los precios de los factores y la cantidad del factor fijo que está usando la empresa. Entonces con eso construíamos costos variables, costo fijo, costo total, marginales y medios. Todo esto ya lo vimos en clases previas. Ahora queremos saber cuáles son los beneficios de esta empresa para cada nivel de producción posible. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos saber el ingreso total. Pero para saber el ingreso total, para calcular el ingreso total, dado cada nivel de producción posible, necesitamos el precio. Entonces esta empresa va al mercado y dice, bueno, mi producto, ¿cuánto vale? ¿A cuánto lo puedo vender? A 1,70. En el mercado sale 1 peso con 70. Ese es el dato adicional que nos aparece ahora. Y esto está dado para la empresa. La empresa no puede decir, yo vendo a 1,50, vendo a 2, no, la empresa va al mercado y tiene que aceptar el precio que hay en el mercado. ¿Por qué va a tener que aceptarlo? Porque si quisiera vender a un precio más alto, nadie le va a comprar a esa empresa, porque las competidoras producen un bien que es homogéneo, que es idéntico, que es exactamente igual. Le van a ir a comprar a las que venden a 1,70. Por más que esta empresa quisiera vender a 2 pesos o a 1,80, nadie le va a comprar, porque por el mismo producto, la misma calidad, puede ir a comprar el consumidor más barato. ¿Y qué pasa si le pone a un precio más bajo? Y lo que va a terminar pasando si pone un precio más bajo es que gane menos. Va a terminar ganando menos. ¿Por qué va a ganar menos? Porque eventualmente en el equilibrio de los mercados va a perder plata la empresa. Que además la empresa no va a poder abastecer a todo el mercado, seguramente, ¿no? Una empresa, en miles de empresas que hay en el mercado, a todo el mercado no lo va a poder abastecer. Entonces, la empresa es tomadora de precios. El precio en el mercado es 1,70. ¿Cómo es el ingreso total? Y el ingreso total es simplemente precio por la cantidad producida. En la primera fila la cantidad producida era 0, con lo cual el ingreso total es 0. En la segunda fila, cuando usaba una unidad de trabajo, el producto total es 10. Vendido a 1,70 peso cada uno, da un ingreso total de 17. Y cuando produce 30, a 1,70 cada unidad, da 51. Y así sucesivamente vamos completando esta columna. La última columna es la de los beneficios. Los beneficios son ingreso total menos costo total.
el dato que está en esta columna. Entonces, si la empresa no produce nada, su ingreso es 0, pero sus beneficios es menos 20. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que si no produce nada, su costo variable es 0, porque no contrata trabajo, pero igual tiene costos fijos. Tiene que pagar los costos fijos. Entonces, va a tener un beneficio negativo, una pérdida de 20, dada por los costos fijos. Cuando produce 10 unidades, en la segunda fila, su ingreso total es 17. Y ahora pierde 26, pierde más. ¿Por qué? Y porque a los 20 de costo fijo se le agrega el costo variable de 23. El costo variable estaba determinado por una unidad de trabajo a 23 pesos cada una, implicaba 23 de costo variable. Entonces el costo total es 43, que restado a 17, el ingreso total da menos 26. Fíjense que uno evalúa las primeras dos filas, producir 0, acá, producir 0 implicaba menos beneficio, digamos, menos pérdida que producir 10 unidades. O sea, para esta empresa, antes que producir 10 unidades, es preferible no producir nada. Si seguimos construyendo así la columna de beneficios, tenemos todos estos datos que están en la última columna. El máximo beneficio está acá. Este es el número más grande que encontramos. 26,5 es el número más grande. Quiere decir que si tomamos toda esta fila, producir 95 unidades por mes implica para esta empresa alcanzar el máximo beneficio posible. Ahora, el camino que yo seguí acá es, construyo todos los beneficios y busco cuál es el nivel más grande. Yo podría haber dicho, ¿cuál es el nivel de producción para el cual el costo marginal es igual al precio? Uy, se me fue pinté de más. ¿Cuál es el nivel de producción para el cual el costo marginal es igual al precio? Y el costo marginal es igual al precio 1,70 cuando la producción es 95. Y eso fue lo que dijimos hoy, ¿no? Lo que dijimos hoy. Que la condición de máximo beneficio para una empresa competitiva es el punto de producción donde el costo marginal se iguala al precio. Bien, a ver, alguna cosita más, me estoy olvidando acá seguro. Estoy pensando a ver qué debe. Ah, sí. Fíjense que, haciendo el razonamiento que hicimos hoy, si la empresa hubiera estado produciendo 61 unidades, el costo marginal era 0,7. Y 0,7, costo marginal, es menor que el precio. Entonces a la empresa le conviene aumentar la producción para aumentar los beneficios. Entonces, si hubiera estado parado en 61, tendría que haber incrementado la producción, porque el costo marginal es inferior al precio. Cada unidad adicional producida implica un incremento del ingreso superior a lo que le cuesta esa unidad adicional. Hay que aumentar la producción para subir los beneficios. Si estuviese parada en 112 unidades producidas, el costo marginal es 5,80. Más grande que el precio, que era 1,70. Entonces, la empresa está produciendo mucho. Le conviene bajar la producción, porque cada unidad de menos que produce le baja más los costos que los ingresos. Por lo tanto, bajando la producción, suben los beneficios. Claro, finalmente llegamos al punto donde un nivel de producción de 95 implica un costo marginal igual al precio, y ese es el punto donde se alcanza el máximo beneficio posible. Entonces, diremos que el nivel de producción Q asterisco en este ejemplo era 95 unidades.
donde se producen 95 unidades, el costo marginal es igual al precio y eso determina su nivel de producción óptimo. Ahora, si yo miro acá, esto que está recuadrado, acá, donde dice precio igual a costo marginal, donde el costo marginal es una función del nivel de producción, y evaluamos el nivel de producción, el óptimo es el que haga que el costo marginal sea igual al precio. Esto me está dando información, o dicho de otra manera, representa parte de la curva de oferta de una empresa. ¿Y se acuerdan cómo definíamos curva de oferta? Sí, introducción a la economía, o en la unidad 2, o cuando vimos el práctico 2, ¿qué era una curva de oferta? ¿Cómo se define una curva de oferta? A ver, si se acuerdan. Tiro la pregunta mientras me sirvo el mate. Sería la máxima cantidad que una empresa está dispuesta a ofrecer en un mercado a un determinado precio. Máxima cantidad, exactamente, que está dispuesto a ofrecer a cada precio del mercado posible. Cantidad producida máxima para cada precio posible del mercado. Y eso está dado por esta expresión. Para cada precio posible del mercado, la cantidad óptima es la que está determinando que el costo marginal sea igual al precio. Quiere decir que la curva de costo marginal de la empresa, en competencia perfecta, representa parte de su curva de oferta. ¿Bien? Y acá, entonces, la curva de oferta, esto que bien dijimos, la curva de oferta nos dice cuál es la máxima producción para cada precio posible. Ahora la vamos a definir alternativamente como cuál es el nivel de producción que hace máximo los beneficios para cada precio posible. Entonces la curva de oferta representa para cada precio posible el nivel de producción que hace máximo los beneficios de la empresa. Y eso lo definimos ahora como curva de oferta. Para una empresa competitiva esa curva de oferta es el costo marginal. ¿Sí? Donde el costo marginal es igual al precio, el nivel de producción que logra esa igualdad nos está representando ese nivel de producción óptimo. Esto se conoce, a veces se lo conoce como regla de oferta o regla de producción de una empresa en condiciones de competencia perfecta. Ahora, gráficamente, ¿cómo vemos esto? Este gráfico, miren, está sacado del libro Pindyck y Rubinstein, capítulo 8. Tenemos las curvas que están en celeste, son la curva de costo variable medio y costo total medio, costo variable medio y costo total medio. La roja es la curva de costo marginal. Recuerdan que yo les decía, yo le pongo la G al marginal, pero el libro de Pindyck pone directamente CM. CM es costo marginal. Entonces tenemos la curva roja y las celestes son costo marginal, costo total medio y costo variable medio respectivamente. No voy a explicar más nada de esto porque ya lo sabemos, de clases previas. ¿Qué es lo que se agrega ahora a esta información que tenemos acá? Se agrega el precio del producto. Esta empresa ya no es la empresa de la tabla del gráfico, de la tabla de datos que teníamos recién, es otro caso, son otros niveles de producción parecidos a los que teníamos ahí, pero son otros niveles. No, son otros niveles, sí, porque lo que era parecido a esto era la cantidad de trabajo. Acá son niveles de producción, son 1, 2, 3, 4, hasta 11. En el eje vertical medimos unidades monetarias en pesos, particularmente medimos el precio, pero también podemos medir acá el costo marginal y los costos medios, porque se miden en pesos también. Y el precio, este gráfico nos muestra que el precio es igual a 40. Y eso lo vemos acá donde dice precio. Para la empresa en competencia perfecta, el precio es igual al ingreso medio y al ingreso marginal. Falta la G otra vez, pero este es el ingreso marginal. Con lo cual esta recta violeta es la curva de demanda tal como la percibe esta empresa en competencia perfecta. Curva de demanda perfectamente, infinitamente elástica. Horizontal, al nivel del precio del mercado,
que es de 40 pesos. El punto donde esta recta horizontal, que representa la curva de demanda para la empresa, al nivel del precio, se iguala con el costo marginal, es el punto de equilibrio de la empresa, donde alcanza el nivel de producción que implica el máximo beneficio para esta empresa. Entonces, donde, fíjese, esta recta horizontal al nivel del precio igual a 40, se intersecta con el costo marginal, el nivel de producción Q asterisco igual a 8 es el nivel de producción óptimo, el que hace el que logra el máximo beneficio de la empresa. ¿Cómo vemos los beneficios de la empresa acá? Bueno, por diferencias entre ingresos totales y costos totales. El ingreso total de esta empresa es, por cada unidad producida, que son 8 unidades, multiplicado por el precio, que es 40, lo vemos como un rectángulo que va desde este punto D hasta el punto A, hasta 8 unidades y hasta el origen 0. Entonces, precio, que es 40, multiplicado por cantidad, que es 8, me dice que todo este rectángulo grande entre el punto D, el A, 8 en el eje horizontal y el origen, es el ingreso total. Y el costo total va a ser las 8 unidades producidas multiplicadas por el costo total promedio que implican esas 8 unidades, y está dado por este punto B, donde las 8 unidades sobre la curva de costo total medio implican un costo unitario promedio de 32 pesos. Entonces, si cada unidad en promedio le cuestan 32 pesos y produce 8 unidades, el costo total es toda el área que va desde este punto, que es el punto C, en 32 pesos en el eje vertical, hasta el punto B, que es donde la producción de 8 unidades tiene un costo total dado por esa curva azul en el punto B, hasta 8 y hasta el origen. Entonces, todo este rectángulo imaginario que estoy recorriendo con el puntero rojo es el costo total de producir 8 unidades. El ingreso total era desde acá arriba. Quiere decir que la diferencia entre esos dos rectángulos es este rectángulo alargado que va desde D a B y a C, es el beneficio de la empresa. Ese beneficio, diferencia entre ingreso total y costo total, entonces es el área dada entre los puntos D, A, B y C. Y si lo calculamos, es la diferencia entre el precio, el costo total medio, esa diferencia multiplicada por las 8 unidades producidas, da el beneficio de 64 pesos. 40 el precio, menos las 32 de costo por unidad en promedio, multiplicado por 8 unidades producidas, da 64 de beneficio. Y es todo ese rectángulo alargado entre D, A, B y C. No hubo nadie que me preguntara todavía por qué, si la condición de máximo beneficio es donde costo marginal igual al precio, ¿por qué ese punto no es este? Podría haber sido, ¿no? Hay dos puntos donde el costo marginal es igual al precio. Uno es este y otro es el A. Pero ahí estaría produciendo nada más. Y en el otro estaría produciendo. Perdón, Egle, no te escuché. No, digo que estaría produciendo menos, o sea, estaría produciendo solamente una y no le estaría cubriendo los costos. No le estaría cubriendo los costos, y como dijo muy bien también Martín en el chat, el costo marginal tiene que ser ascendente en el punto de máximo beneficio. Fíjense que en este punto, precio igual a costo marginal, es donde Q igual a 1, como dijo Egle, y no estaría cubriendo los costos. ¿Por qué? Porque el costo total medio acá no está trazado completamente, pero el costo total medio estaría por acá arriba. Si yo sigo esta curva celeste, estaría por acá arriba. Entonces, para este nivel de producción,
el costo total medio estaría por acá arriba, sería superior al precio, y la empresa tendría pérdidas. En cambio, en este otro punto, la empresa tiene ganancias. ¿Por qué acá estaría acá arriba? Y bueno, cuando el costo marginal es decreciente, el costo medio es superior al marginal. Entonces va a estar por acá arriba. Y como el costo marginal en este punto es igual al precio, el costo medio va a estar por arriba del precio. Y habría pérdidas. En cambio, cuando el costo marginal es creciente, el costo medio está por abajo del costo marginal. En este punto, el beneficio es positivo, porque el precio es superior al costo total medio, y entonces es un beneficio mayor que el que tendría en este otro punto. Entonces, como bien dijo Martín ahí en el chat, y alguien más también después lo dijo, es el punto de máximo beneficio es donde el costo marginal igual al precio, pero el costo marginal no debe tener pendiente negativa. El costo marginal tiene que ser ascendente, tiene que ser el tramo donde el costo marginal está creciendo. Y el tramo donde el costo marginal está creciendo, ¿qué etapa de la producción era? Vamos a hilando cosas, atando conceptos. Etapa 2. La etapa 2. Era la etapa 2. Entonces, precio igual a costo marginal tiene que ocurrir en la etapa 2, cuando estamos evaluando ahora el corto plazo, ¿no? La etapa 2. Ahora, nos podemos preguntar algo más. Bien. El costo marginal es creciente en todo este tramo. Desde acá, desde que alcanza el mínimo, aparentemente en Q igual a 4, para cualquier nivel de producción arriba de 4, el costo marginal es creciente. ¿Qué hubiera pasado si el precio estaba por acá abajo? ¿Por acá? ¿O por acá? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo? Le convendría producir menos, digo, no sé. Le convendría producir menos, o de pronto en alguna situación le podría convenir no producir. ¿Vamos a evaluar eso? Vamos a ver eso. Veamos este caso. Fíjense, es el mismo gráfico que antes, este mismo gráfico, pero como he hecho un zoom sobre esta parte, para ver más de cerca las diferencias entre las curvas de costos. Entonces, tenemos la curva de costo total medio, que se ve más lejos de la curva de costo variable medio, la curva de costo marginal, y el precio, que ahora pasa cortando el costo marginal entre medio de las dos curvas de costos medios totales y variables. Pasa entre medio. En donde el precio corta el costo marginal, es donde estaría el nivel de producción que nosotros pensamos que debería ser el óptimo, ¿no? Es lo que dice nuestra condición de regla de oferta de la empresa. Este nivel de producción Q asterisco. Cuando este es el nivel de producción, el costo total medio está dado por este punto C en el eje vertical, es superior al precio que está dado por este punto D en el eje vertical. Lo cual va a implicar que esta empresa tiene pérdidas, está teniendo beneficios negativos. El precio, por ejemplo, vamos a poner algunos números para hacer algunas cuentas y poder verlo mejor. El precio en ese punto D, indicado por esta recta celeste, es de 27 pesos. Y acá arriba, el costo total medio es 31 pesos. Esto quiere decir que el beneficio de esta empresa está dado por el área roja, donde en realidad ese beneficio es menor a cero, o sea, es una pérdida. No es una ganancia, sino que es una pérdida. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, ese beneficio pi, diferencia entre ingreso total y costo total. El ingreso total ahora es 27, el precio multiplicada por Q asterisco, que es 7 unidades. Todo este rectángulo en blanco acá abajo es el ingreso total. Pero el costo total es el costo medio de cada unidad,
que es 31 pesos multiplicado por 7, me da todo este rectángulo más grande, por lo tanto la diferencia entre ingreso total y costo total es el área roja, y es 27 menos 31, precio menos costo total medio, multiplicado por 7 unidades producidas, no sé si las llegan a ver acá abajo, algunos capaz que lo tienen cortado, este nivel de producción óptimo es 7, eso da menos 28. Quiere decir que la pérdida es de 28 pesos. Y uno dirá, ¿le conviene a la empresa producir 7 unidades teniendo una pérdida de 28 pesos? ¿Qué alternativa tiene la empresa, estando en el corto plazo? Creo que no tiene otra. Carolina dice que no. La Carolina dice que puede cerrar. Joaquín dijo que no tiene otra. O sea, Joaquín, vos podemos pensar que puede cerrar. Cerrar, digo, cerrar, o sea, lo que puede hacer la empresa, no puede cerrar en el sentido de irse del mercado, porque es el corto plazo. Pero sí puede decir cerrar en el sentido de producir cero. O sea, no abandonar el mercado, sino cerrar bajo la persiana, miren, bajo la persiana y no atiendo más. Mi empresa va a seguir existiendo, porque yo todavía tengo compromisos vinculados a los costos fijos, pero mientras el precio esté por acá, la alternativa podría ser produzco cero. Produzco cero. ¿Qué es lo que va a pasar? Carolina dice, bueno, puede producir cero y esperar a que cambie el precio. Por ejemplo, en el corto plazo, esperar a ver qué pasa. ¿Qué pasa si produce cero? Valentina dice, alterar el factor variable. Bueno, justamente, cuando produce cero, podría dejar de utilizar factor variable. ¿Bien? Entonces, cantidad de trabajo podría ser cero, porque es el factor variable. Entonces, para producir cero, o para no producir nada, no contrato factor variable. Pero todavía tengo el factor fijo, porque esto es el corto plazo. Entonces, ¿qué implica para la empresa tener un factor fijo? Que tiene que seguir pagando el precio de ese factor, tiene que pagar la parte de los costos fijos correspondientes al factor fijo. ¿Cómo vemos acá los costos fijos de esta empresa, en este gráfico? A ver si alguien se da cuenta. ¿Cómo podemos calcular los costos fijos de esta empresa en este gráfico? Podés hacer la diferencia entre costo total medio y costo variable medio. Exactamente. Como dijo Joaquín, si no me equivoco, podemos ver la diferencia entre costo total medio y costo variable medio, y de esa manera tener el costo fijo medio. Cuando produce 7 unidades, esta empresa, cuando produce Q igual a 7, tiene el costo total medio dado por el punto B, que son 31 pesos. El costo variable medio está dado en el punto E, proyectado al eje vertical, es el punto F, y acá me falta este valor, es de 22 pesos en este ejemplo. Entonces, como el costo total medio es la suma de costo variable medio más costo fijo medio, si yo hago costo total medio menos costo variable medio, tengo el costo fijo medio. Costo fijo medio para la cantidad Q igual a 7 es la altura, la diferencia entre el punto B y el punto E, que llevado al eje vertical es la diferencia entre 31 pesos y 22 pesos. Entonces, el costo fijo medio cuando produce 7 unidades son 9 pesos. 9 pesos por cada una de las 7 unidades me da 63 pesos de costo fijo total, de costo fijo, absoluto. Quiere decir que si la empresa decidiera producir cero y ubicarse acá, igualmente tendría que afrontar los costos fijos, que son iguales a 63 pesos. Su ingreso total sería cero, su costo total sería igual al costo fijo de 63 pesos, y por lo tanto la pérdida sería de menos, o tendría un beneficio de menos 63, superior, una pérdida superior a los 28 pesos que pierde cuando produce 7 unidades.
Entonces, conclusión. Si el precio se ubica entre, cortando el costo marginal, entre el costo total medio mínimo y el costo variable medio mínimo, si se ubica entre esos dos valores, por ejemplo en 27 pesos, la empresa va a tener una pérdida, pero la pérdida va a ser menor produciendo, donde el costo marginal es igual al precio, va a ser menor que si no produce nada. A esta empresa le conviene seguir produciendo. Este resultado va a cambiar cuando el precio esté por acá abajo. Si el precio está por acá abajo, por ejemplo, por debajo del punto en el cual el costo variable medio es mínimo, si acá no tengo valores, a ver si tengo el valor. Si el precio estuviese por debajo del costo variable medio, o sea, cortando el costo marginal en un punto por debajo del costo variable medio mínimo, entonces el ingreso total que tendría la empresa si produce donde el costo marginal es igual al precio, no le llega a cubrir los costos variables. Cosa que sí ocurría en el caso anterior. Si vengo a este caso, el ingreso total para esta empresa, aunque tenga pérdidas, el ingreso total le cubre los costos variables y una parte de los costos fijos. Ahora, si el precio fuera tan bajo como ubicarse por abajo de... Vamos a hacerlo en este gráfico, vamos a ver acá, vamos a volver a este. Si yo hago una línea recta, el precio, por ejemplo, de... Vamos a ver... ¿Puedo hacer una recta? No, tengo que hacerla con el puntero este. Voy a intentar hacer una recta acá, ¿eh? Bueno, muy fea. Yo dije, voy a intentar. Supónganse que esto es una línea recta en 15. Ahora no fui muy abajo, vamos a poner 19 o 18. Esto es 18. En este nivel de producción, donde al precio de 18 se corta el costo marginal, en este punto, para el nivel de producción que habría acá, el ingreso total sería toda el área dada por la recta del precio hasta el nivel de producción donde el precio corta el costo marginal. Entonces todo este rectángulo sería el ingreso total. Sin embargo, cuando yo me voy para esa cantidad para arriba, en algún punto por acá, corta el costo total medio y me dice que el costo total sería un rectángulo mucho más grande que el ingreso total. No solo eso, sino que en la intersección de esta cantidad con el costo variable medio, para ese punto y hacia abajo tengo un rectángulo que me dice que el costo variable es más grande que el ingreso total. Entonces a esta empresa, produciendo una cantidad positiva, el ingreso total no le alcanza para cubrir los costos variables. Entonces su pérdida, en este caso, es igual a los costos fijos más la parte no cubierta de los costos variables. Es superior a los costos fijos la pérdida. A esta empresa, con un precio tan abajo, por debajo del costo variable medio mínimo, le conviene producir cero. Entonces, para estas empresas, una situación como esta implicaría que producir acá, Q igual a 0, es lo óptimo. Porque la pérdida es de los costos fijos solamente, igual a los costos fijos. Y si produce una cantidad positiva, que es la que determinaría dónde costo marginal igual a precio, su pérdida sería superior a los costos fijos, porque una parte de los costos variables no las puede cubrir. Esto como le diga, mire, yo cuando vendo en mi kiosco chocolates, chupetines y cigarrillos y gaseosas,
el ingreso que genero no me cubre el costo de la mercadería que yo compré, que estoy revendiendo. Entonces, no cubro los costos variables. Tengo que cerrar. Mejor que tenga la persiana baja y no produzca. Sigo pagando el alquiler, que es un costo fijo, pero me conviene eso antes que tener la persiana levantada y tener que liquidar mi mercadería, vender los chocolates, los cigarrillos o las gaseosas a un precio más bajo que el que tiene esa mercadería, que es un costo variable. El costo de la mercadería es el costo variable. Entonces, dicho esto, podemos de alguna manera concluir que la curva de oferta de una empresa es igual a la curva de costo marginal, vamos a agregarle la G ahora acá, es igual a la curva de costo marginal en el tramo en el cual el costo marginal está por arriba del costo variable medio mínimo. O sea, el tramo para el cual el costo marginal es superior al costo variable medio, podríamos decir directamente. Y cuando el precio está por debajo del costo variable medio mínimo, este punto que está acá, la curva de oferta es simplemente el eje vertical. ¿Por qué? Porque me dice que si el precio está por acá abajo, la cantidad óptima es 0. Entonces, las dos partes amarillas que yo resalté acá son la curva de oferta de la empresa en el corto plazo. Cuando el precio está por debajo del costo variable medio mínimo, lo óptimo es no producir nada. Cuando el precio está por arriba del costo variable medio mínimo, la curva de oferta es ese tramo de la curva de costo marginal. Cualquier nivel de producción para el cual el costo marginal sea igual al precio en este tramo amarillo de la curva de costo marginal es parte de la curva de oferta de la empresa. Implicará niveles de producción que hacen máximos los beneficios o mínima la pérdida en el caso de que esté por acá el precio. Ahí va a tener pérdida, pero la pérdida va a ser la menor pérdida que podría tener. Este punto que yo mencioné como el punto de costo variable medio mínimo, se conoce como punto de cierre de la empresa. Si el precio baja más que ese punto, la empresa cierra en el sentido que deja de producir. Deja de producir. Entonces, ese punto, repito, se conoce como punto de cierre de la empresa. Se dice también, van a encontrar acá, que está dicho en el PowerPoint, la regla de cierre de una empresa es a partir del punto donde, bueno, creo que quedó por acá. Regla de cierre de la empresa es a partir del punto donde el precio es inferior al costo variable medio mínimo, la empresa dejará de producir cantidades positivas, su nivel óptimo de producción será igual a 0. No hace otra cosa que repetir lo que yo ya les dije. Vamos a pasar esto rápido. A ver qué cosa más, qué tarea adicional, qué cosa adicional podemos decir de acá. No, podemos dejarle tarea. Imagínense que tenemos datos de la función de costo. Ahora ya nos dan el dato, es decir, bueno, ¿cómo se relaciona? Para cada nivel de Q posible, ¿cuál es el costo total? Esta sería la función de costo de una empresa. Función de costo total. A partir de acá ustedes pueden calcular. No, primero acá pueden ver que esta parte que dice 512 es la parte de costo fijo, porque no está relacionada con Q. Y todas las partes donde aparece Q son costos, la parte de costo variable de la empresa. Parte de los costos que se mueven con el nivel de producción. A partir de acá ustedes pueden después calcular costo variable medio, costo total medio, costo marginal. Lo pueden obtener haciendo costo total dividido Q para obtener los costos medios, o haciendo la derivada del costo total respecto de Q para tener el costo marginal. Luego deberían encontrar puntos relevantes. ¿Qué son los puntos relevantes? Los que hemos aprendido en la unidad previa, en la parte previa de las clases anteriores. Los puntos relevantes son donde el costo variable medio es mínimo, o sea, donde costo marginal y costo variable medio son iguales,
donde costo marginal y costo medio son iguales, que es donde costo medio o costo total medio es mínimo. Esos son puntos relevantes. Acá ya buscar donde el costo marginal sea mínimo, la verdad que no es relevante. Ya acá no nos interesa. Pero sí son este punto y este punto son relevantes. ¿Por qué? Porque este es el punto de cierre de la empresa y este es el punto a partir del cual los beneficios son positivos para arriba y negativos para abajo. Cuando el precio sea igual al costo total medio mínimo, los beneficios van a ser nulos. Como cuestión adicional también podemos decir, fíjense que el punto, este nivel de producción, acá abajo, donde costo marginal es igual a costo variable medio, yo trazo una línea vertical por acá. Para este nivel de producción, que yo marqué acá en amarillo hacia abajo, me divide el gráfico en dos partes, ¿no? Hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Qué etapas de la producción está dividiendo esta recta vertical amarilla? Hacia la izquierda tenemos una etapa de la producción y hacia la derecha tenemos otra etapa de la producción. La 1 y la 2, como dijo Lucía. Fíjense que hacia la derecha es la 1 y la 2, no la 3. La 3 era donde el producto marginal era negativo. Hacia la derecha, desde esta recta vertical hacia la derecha, tenemos la etapa 2. ¿Cómo identificamos? A ver qué es la etapa 2. La 1, dijo Lucía, bien, hasta donde costo marginal igual a costo variable medio. Hasta acá es la 1. Y de ahí para allá es la 2. Porque donde costo variable medio y costo marginal son iguales, se corresponde con el punto en las curvas del producto donde producto marginal y producto medio del trabajo eran iguales. Entonces, de acá para allá es la etapa 2. Entonces, la parte de la curva de costos marginales que constituye la curva de oferta de la empresa en el corto plazo es la parte situada en la etapa 2. Todo lo que está situado en la etapa 1 acá no es relevante. No es relevante. Bien. Otra cosa, vinculado a esto. ¿Por qué la curva de oferta de una empresa tiene pendiente positiva? Nosotros decíamos, de introducción a la economía, decíamos, bueno, porque cada vez que sube el precio, tiene más incentivos a producir más. O sea, si el precio, si me pagan más por mi producto, quiero producir más. Bueno, ahora diremos, sí, es verdad, pero esto tiene que ver con la forma del costo marginal. La curva de oferta es este tramo de la curva de costo marginal acá. Entonces tiene pendiente positiva porque es la parte de la etapa 2 donde los rendimientos marginales del factor variable son decrecientes. Entonces, la pendiente positiva de la curva de oferta se vincula con los rendimientos decrecientes del factor variable. Y en este tramo son, el rendimiento marginal es decreciente y el rendimiento medio también es decreciente. Por eso el costo variable medio tiene pendiente positiva también. Así que esa es la aplicación de por qué la curva de oferta tiene pendiente positiva para una empresa en el corto plazo. Si esa era la curva de oferta de una empresa, ¿cómo se obtiene la curva de oferta de mercado? Bueno, muy fácil, simplemente haciendo la suma horizontal de las curvas de ofertas individuales de cada empresa, tenemos la curva de oferta del mercado. Y esto es lo que muestra este gráfico, con una lógica parecida a la que vimos en la teoría del consumidor. Para cuando obteníamos la demanda agregada del mercado, acá tenemos que la curva de oferta del mercado, que es esta roja, se obtiene para cada precio posible del mercado, sumando las cantidades ofrecidas por cada empresa. Y acá tenemos 3 empresas con 3 curvas de costo marginal, ¿no? La curva de costo marginal de la empresa 1,
la de la empresa 2 y la de la empresa 3. Estas curvas de costo marginal son sus curvas de oferta, en el tramo donde el costo marginal está por arriba del costo variable medio. Entonces, este precio P2 me indica que a ese nivel de precios, coincide con el costo variable medio mínimo de la empresa 1, por eso su curva de oferta, o sea, su curva de costo marginal, arranca de acá para arriba. Para abajo, su oferta es 0, para precios inferiores. Lo mismo para la empresa 2, tiene una curva de costo marginal más a la derecha, pero su curva de costo variable medio mínimo, o su curva de costo variable medio alcanza el mínimo en el precio P2, o a ese nivel, o a esa misma altura sobre el eje vertical. Por lo tanto, de ahí para arriba tenemos su curva de costo marginal, representa su curva de oferta para la empresa 2. En cambio, la empresa 3, su curva de oferta arranca más abajo, indicando que para este nivel de precios, en ese nivel de precios, el precio sería igual al costo variable medio mínimo, y de ahí para arriba el costo marginal es su curva de oferta, para precios superiores a P1. Entonces, si el precio es P3, la curva de oferta agregada al mercado es simplemente la suma de lo que ofrece cada empresa de manera individual. La empresa 1 produce 4 unidades, la empresa 2 produce 7 unidades, la empresa 3 a ese precio produce 10 unidades, con lo cual 4 más 7, 11, más 10, 21, son las 21 unidades de producto que determinan esta oferta agregada al mercado cuando el precio es P3. Si el precio fuera P1, la empresa 1 y la 2 no producen nada, van a estar sobre el eje vertical. Pero la empresa 3 va a producir esta cantidad, que puede ser, pongámosle, 6,5. Ese punto es un punto de la curva de oferta agregada al mercado, donde la única que ofrece en ese caso sería la empresa 3. Recién cuando el precio alcanza el nivel P2, las empresas 1 y 2 empiezan a producir cantidades positivas, entonces este punto de la curva de oferta, acá, es la suma de los 2 unidades que produce la firma 1, las 5 que produce la firma 2, y las 8 que produce la firma 3. 2 más 5, 7, más 8, 15, me da este punto acá de la curva de oferta agregada. Entonces, la curva de oferta agregada al mercado también tiene pendiente positiva, heredada de la pendiente positiva que tiene la oferta individual de cada empresa, pero va haciéndose como más horizontal, ¿no? Se va inclinando hacia la derecha, porque a medida que el precio sube, nuevas empresas de pronto entran al mercado a ofrecer este producto. Empresas que tenían costos variables medios mínimos más altos, a medida que el precio sube, entran al mercado, o podrían, más que entran, empiezan a producir cantidades positivas, y se suman a la oferta agregada. La oferta agregada se desplaza más hacia la derecha y se hace más horizontal. Bien, vamos a dejar hasta acá, vamos a dejar en este punto. Solo voy a agregar una cosa, es el precio que las empresas ven en el mercado es el que surge de la interacción entre la oferta agregada y la demanda agregada al mercado. Es como que yo le diga, miren, en este mercado, dada esta curva de oferta agregada, la curva de demanda agregada a todos los consumidores cruza la oferta en este punto. Eso debería ser una D. En este punto se alcanza el equilibrio de oferta y demanda en el mercado, donde la cantidad ofrecida es 21 en total, para todas las empresas en el mercado, y el precio de equilibrio es P3. Ahora, cada empresa individual no ve esta curva de demanda. Cada empresa individual lo que ve es que el precio es P3. Y tomando como referencia el precio P3, iguala su costo marginal con ese precio y determina su cantidad óptima producida.
4 para la empresa 1, 7 para la empresa 2 y 10 para la empresa 3. Entonces, antes de contestar la pregunta del chat, lo que ustedes van a ver en el práctico 5, que van a empezar a hacer el jueves, es, primero se van a encontrar con algún ejercicio que diga, bueno, si esta es la curva de demanda agregada, ahí está la curva de oferta agregada, obtenga el equilibrio. Entonces van a tener cantidad agregada y precio del mercado en el equilibrio. Y después van a decir, bueno, ¿cuánto produce la empresa a continuación que tiene estas funciones de costos? Entonces ahí van a tener que igualar el costo marginal de esa empresa al precio de equilibrio y obtener lo que produce una empresa individual. Digo, esta aclaración para que tengan en cuenta cómo van a resolver uno de los primeros ejercicios en el práctico 5. Entonces, vale aclarar que entonces, voy a reiterar, cada empresa no ve esta curva de demanda del mercado. Lo que ve cada empresa individual es el precio de equilibrio. Entonces cada empresa individual va a percibir como si su demanda fuera una demanda perfectamente elástica o infinitamente elástica en un nivel, al nivel dado por el precio de equilibrio del mercado. Ahora si voy a la pregunta, Agostina dice, ¿y qué pasa si el Estado fija un precio o acá no interviene el Estado? Acá en esto que estamos analizando no interviene el Estado. Acá no interviene el Estado. Después vamos a ver algo que ustedes han visto medio por arriba en el práctico 2. Es decir, bueno, el Estado podría poner un precio máximo, ¿no? El Estado podría poner un precio máximo. Si este es el precio de equilibrio, ¿el precio máximo va a ser P3? ¿Les parece? No, no sería lógico, ¿no? El Estado no va a intervenir para decir el precio es igual al precio de equilibrio. El Estado va a intervenir con un precio máximo, por ejemplo, diciendo, bueno, el precio máximo va a estar por acá abajo. Debajo del equilibrio. Cuando el Estado pone un precio máximo, busca que el precio en el mercado esté por debajo del vigente, del equilibrio. Entonces, si este es el precio, ¿qué es lo que va a hacer cada empresa? Y cada empresa va a bajar su producción. Y por lo tanto la oferta agregada va a estar determinada por este nivel. Pero la demanda va a estar determinada por este nivel a ese precio. Entonces va a haber un exceso de demanda, ¿no? Bueno, eso es algo que también vamos a ver la clase que viene. Vamos a charlar un poquito más sobre esto la clase que viene. ¿Alguna pregunta más? ¿Casos de precios mínimos vamos a conversar o...? Está en el libro. Podríamos Claro. conversar si quieren, pero está en el libro también. Hay precios máximos, precios mínimos, los dos. Hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el de los señores feudales en la Edad Media poniendo un salario mínimo para que no tuvieran que competir para traer campesinos después de la peste negra. Ajá. Un salario máximo, perdón. Un salario mínimo, no. Ah, un salario máximo. Bien. Claro, No, porque justamente un caso de precio mínimo es cuando el Estado pone un salario mínimo, ¿no? Eso es el caso. Claro, sí. Me confundí pero solo en el ejemplo, pero no importa. está bien. Bueno, precio máximo, vamos a ver. Precio mínimo por ahí no nos vamos a ocupar, pero está en el libro también. Un precio mínimo en un mercado competitivo lo que va a generar es un exceso de oferta. Claro, sí. Un precio máximo genera un exceso de demanda. Ahora, ¿cómo se puede atacar? Y bueno, ¿cómo se puede solucionar un exceso de demanda generado por un precio máximo? Vamos a charlar. Podría ser con el Estado abasteciendo la diferencia, o podría ser con el Estado racionando el mercado. Casualmente hoy fui al supermercado, miren, valga el ejemplo. Estuve en Walmart, fui a agarrar la leche, que según precios cuidados sale 59 pesos, y decía máximo 4 unidades por persona.
o por grupo familiar. Eso es racionamiento, racionar. Yo me hubiera llevado más a ese precio. Pero bueno, a ese precio hay exceso de demanda, y por lo tanto, el racionamiento es una manera de atacar ese problema. Y como dice Agostina, sí, puede generar mercados paralelos. Yo no encontré todavía un mercado paralelo para ir a comprar la leche, pero al lado tenía otra marca que no estaba con precios cuidados y que salía 90 pesos en vez de salir 59. Entonces, Mercados paralelos así tenés en Venezuela directamente, pero tiene que ser como muy alevoso para que te genere un sí, mercado paralelo de leche. bueno, pero hoy por hoy, digamos, los precios máximos tienen la forma de acuerdos de precios en Argentina, ¿no? Como acuerdos de precios. Lo que puede pasar es que uno vaya y no encuentre el producto en el mercado, entonces tiene que ir a buscar la marca alternativa que sí está, Claro. y que no está bajo acuerdos de precios. Ahora les cuento algo, ustedes son todos muy jóvenes. Yo soy joven también en relación al ejemplo que les voy a dar, porque yo no era muy chico cuando esto ocurrió, pero en mi familia lo contaban, lo contaba mi madre y lo cuentan mis hermanos que son más grandes. En los años 70, cuando había regulaciones de precios máximos, había productos que faltaban. Y por ahí uno iba al supermercado, no los encontraba, y ocurría esto del racionamiento. Pasaba, por ejemplo, con el papel higiénico, imagínense. Entonces iban al supermercado, mis hermanos que son más grandes, con mi mamá, y cada uno se llevaba un rollo de papel higiénico en la época que se vendían sueltos. No se vendían en paquetes, sino pues uno podía comprar una unidad, un rollo, y cada uno se llevaba uno porque estaba racionado. Pero también pasaba que uno iba al almacén de la cuadra o del barrio, y en el almacenero decía, bueno, yo no tengo ese precio, pero si querés yo te consigo. Y bueno, uno tenía que pagar otro precio para conseguirlo. Y hoy, ¿dónde existe ese mercado? Existe en el dólar, ¿no? El mercado paralelo existe, es el blue, el arbolito, ese es el mercado paralelo. Bueno, Sí, pero ya te ofrecen tipo el servicio de fondearte la cuenta de PayPal, por ejemplo, para saltearte los controles, el cepo del Banco Central. No sé cuánto se lleva el que hace el intercambio, pero bueno, ahí hay digamos, algo más organizado, supongo. Ese no lo conozco, ese sí, por ejemplo, eso ese es caso, tipo, pero bueno, ahí hay varios mercados, además de que varios mercados, porque está el oficial, donde casi que solo para el comercio exterior existe. Después está donde uno puede adquirir en la bolsa a otro precio, el dólar haciendo una operación con bonos y comprar a otro precio. Y después está el paralelo absolutamente ilegal, digamos, el que es ilegal, porque en la bolsa no es ilegal, que es el blue, el que hoy le llamamos blue. Bueno, eso surge como consecuencia de un precio regulado que está por debajo del que habría en equilibrio. Después hay toda una discusión macroeconómica, cuál será el equilibrio, si está bien, si 100 es poco, si 100 es mucho, pero la realidad es que a 100 la demanda excede a la oferta, 100 pesos, 103, lo que más o menos por ahí, que es el oficial, la demanda excede a la oferta, porque hay un precio regulado por debajo del precio que habría en equilibrio. Bueno, sobre esto charlaremos un poquito más la semana que viene. ¿Alguna cosita más?